de tema, Waldo, porque decíamos ayer hubo un fallo bueno, le cambia la ecuación hoy por hoy a Martín Sabatella, que había tenido una condena por la aplicación de la ley de medios en el caso del grupo Clarín. Una condena que, bueno, fue apelada, llegó hasta la Corte y en el día de ayer, bueno, se rechazó el último recurso de apelación que había presentado justamente la defensa del ex intendente de Morón, que, bueno, debería estar un año sin ejercer cargos públicos. Por eso hablaba de que definitivamente le cambia la ecuación, más allá de que es una condena muy menor desde el punto de vista penal, desde el punto de vista político, sí, les termina saliendo bastante caro. Bueno, para hablar de este tema nos comunicamos con el secretario provincial del Nuevo Encuentro, Diego Espina, también secretario de Gobierno de Morón, lo tenemos en línea. ¿Cómo andás, Diego? Darío te saluda, ¿Qué Igualdo aquí. tal? ¿Qué haces, Darío? ¿Qué haces, Ubaldo? Todo bien, buen día. Bien. Bueno, contanos cómo recibieron este fallo de ayer, si los sorprendió, si ya lo venían barajando, ¿no? Sí, no, a ver, no nos sorprendió porque hay que tener en cuenta que el abogado de Clarín, que fue el querellante contra Martín Sabatella, hoy integra la Corte. Así que iba a ser muy difícil que el abogado que nos llevó a juicio, ahora siendo miembro de la Corte, diga algo distinto a lo que dijo cuando era abogado de Clarín, porque además sigue teniendo el mismo patrón que el Mañeto. Mañeto, Milei ahora, ¿no? Y toda la banda. Pero teniendo los mismos jefes y siendo el mismo abogado, era muy factible que sucediera. Como bien decís vos, desde el punto de vista jurídico no es de una gran magnitud y desde el punto de vista político, más allá del impacto que cada uno lo considera subjetivamente a su manera, la verdad que Martín Sabatella fue condenado y se ratificó una condena por hacer cumplir la ley de medios, porque para que se entienda, la ley de medios, que fue una ley muy democrática, muy debatida en claustros universitarios, en barrios, en entidades intermedias, contemplaba que los medios monopólicos que no se adecuaban por su propia voluntad, el ASCA tenía la potestad de hacerlo adecuar de oficio. Martín era el titular del ASCA. Todos los funcionarios técnicos, profesionales y políticos intermedios que firman la resolución fueron absueltos. Fueron absueltos, sí. Sin embargo, Martín Sabatella fue condenado. O sea que es un fallo absolutamente ridículo que no hace más que confirmar que existe la persecución judicial, no solo por el contenido del fallo, sino porque el abogado que nos hizo el juicio ni siquiera se excusa después, integrando la Corte Suprema de Justicia, que es el estamento más importante desde el punto de vista jurídico y de las garantías que tiene una república, abusando de ese poder, confirma la sentencia que tanto anhelaba, que es un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿A quién te referís concretamente? La verdad no me acuerdo quién era el Hay uno de los abogados, fíjate ahí, uno de los abogados. Pero vos decís que es miembro de la Corte ahora. Corte. Es miembro de la Corte, sí. Es miembro de la Corte, sí. Bueno, sí es cierto, el resto de los funcionarios que estaban en el AFCA quedaron absueltos y el argumento básicamente de la Corte, del tribunal, en su momento del hijo, después de Bonadío, era que, bueno, que no se interpretó de la misma manera la ley para distintos grupos económicos o editoriales, ¿no? Pero bueno, vos no estabas en el AFCA tampoco, ¿no? En ese momento tampoco me quiero meter tanto en ese barullo. No, yo estuve en un momento trabajando con Martín en el ASCA, sí, y no es verdad eso que dicen, pero además el argumento es ridículo, porque es como, si está bien lo que hiciste con Clarín, pero lo tenías que haber hecho con otros medios. Como no lo hiciste con otros grupos, te condeno porque lo hiciste solo con Clarín, que son jueces defensores, hijo y toda esa banda son jueces defensores de Clarín, digamos. ¿Me entendés el argumento que utilizaron? Sí, decir, no, bueno, pero si hicieron esto con este, lo tenían que haber hecho con otros. O sea, es como si cuando te dicen, no, está mal lo que hiciste acá, entonces, pero bueno, ahora si lo hiciste mal acá, lo tenés que repetir haciendo mal en todos lados. No, acá lo que dicen es que está bien lo que hizo,
pero que lo tenía que haber hecho con otro, lo cual no dio el tiempo tampoco. Y hoy esto literalmente es historia, porque ya el AFCA no existe más, esa ley de medios también tampoco El ASCA existe. no existe más, Claro. fue la primera medida de Mauricio Macri, fue sacarlo por decreto de necesidad y urgencia aquel 24 de diciembre del 2015 a Martín Sabatella, que estábamos resistiendo en la puerta del AFCA, mientras Macri festejaba que tiraba abajo la pluralidad y la diversidad de voces y lo echaba a Martín, que había sido nombrado en el cargo por una ley, y sin embargo lo echó, hizo lo que se le cantó, y bueno, ahora viene Milei a profundizar aquello, va a avanzar, es una persona claramente antiderechos, y así como avanza contra el INADI, contra las cuestiones de las diversidades sexuales, contra la diversidad de voces y todo eso, van por todo lo que tiene que ver con ese tipo de derechos sociales, con lo cual a nosotros no nos sorprendió el fallo, te reitero, sabíamos que iba a ocurrir y pasó lo que suponíamos que iba a pasar. Bien, lo tengo Waldo del otro lado, el streaming. Waldo. Hola Diego, buen día, ¿cómo te va? Bien. Diego, a propósito de que el juez que entendía la causa es el doctor Ariel Lijo, ¿no? La Corte simplemente terminó por avalar lo que Lijo había dictaminado. ¿Pensás que con este antecedente se puede endurecer la posición no solo del Nuevo Encuentro, sino de gran parte del kirchnerismo respecto a la posible designación, la postulación del Lijo a la Corte Suprema de Justicia, sobre lo que el kirchnerismo no ha sido muy tajante en ese sentido? A ver, para nosotros son cosas distintas de todos modos. Nosotros sí somos democráticos, republicanos y gente que con un profundo apego a la ley. Nosotros lo que cuestionamos es que Manieto aprovechó su poder utilizando a sus empleados. Empleados de Manieto son Lijo, los de Clarín, los de TN, los de, digamos, todo lo que es el partido mediático judicial, son eso, con lo cual a nosotros no nos cambia nada que ascienda, que no ascienda el hijo, no es algo que nos preocupa, nosotros lo que estamos hablando es de las garantías que tiene que tener una república en un marco de vida democrática. Eso se viene vulnerando desde que han pasado los gobiernos de derecha, lo vulneró Macri, lo va a vulnerar mucho más Milei, y es muy lamentable y muy triste lo que está pasando, más allá del hijo y más allá de la condena contra Martín. Es muy triste de la forma en la que se están vulnerando los derechos en la Argentina. Y esto va a generar antecedentes y precedentes de los cuales muchos después se van a arrepentir. Pero así empiezan los fascismos, así como están haciendo estos tipos. La forma en la que trata el periodismo, en la que los insulta, en la que se divierte, haciendo chistes sobre cuestiones físicas de otras personas. Es el presidente de la República el que hace semejantes atrocidades. Y bueno, ahora esto nosotros vamos a seguir sosteniendo la defensa de los derechos y la defensa de la democracia. Cuando decía que va a salir, que le sale caro desde el punto de vista político, tiene que ver con este cumplimiento, que entiendo que a partir de hoy Martín Sabatella renuncia al directorio claro. No sé si renuncia o efectivamente cuando el empleador recibe el resultado del fallo, que deja de ser, pero claro. Sí, Martín ayer habló con Axel varias veces, no sé, es algo que están manejando ellos, pero obviamente tiene que hacer efectivo el cumplimiento del fallo. Lo cual nosotros implica, cumplimos claro. con la ley, los que no cumplen son ellos. Lo cual no implica que se retire, digamos, toda la planta política que por ahí entró con Martín. Él no puede ejercer un cargo público por un año. Él no puede ejercer. Nosotros teniendo como antecedente el buen trabajo que se hizo en Acumar, el gobernador le solicitó a este espacio político a través del kirchnerismo que sea a cargo del Comirrec, que es algo muy similar a lo de Acumar, pero que tiene que ver con las cuencas del lado de la provincia de Buenos Aires. Así que como el equipo de trabajo es el mismo, suponemos que van a seguir lo mismo. Sigue el mismo. No sé que está hablando Martín con el gobernador, no me quiero meter en eso, pero sé que están dialogando. Sí, bueno, estaba hablando recién también con otro funcionario de Comirrec que está trabajando en la calle, así que creo que va a seguir, van a seguir. La otra pregunta tiene que ver con que, bueno, si el año que viene se puede presentar electoralmente, es todo un debate ese, ¿no? Porque no cumple un cargo público todavía, pero puede presentarse a elecciones si así lo quisiera.
Sí, por supuesto que puede, porque la condena se termina en noviembre del 2025 y en caso de tener un cargo electivo lo asume el 10 de diciembre, o sea, un mes posterior. Y en todo caso, si existiera otro fallo, lo que no podés hacer es ejercer un cargo público. No te impiden ser candidato porque eso está garantizado por la Constitución. Este fallo nefasto le impide ser funcionario. De todos modos, no es algo que Martín le preocupe, digamos. A él lo que ya sabemos, y lo he dicho más de una oportunidad, nosotros estamos orgullosos de haber sido parte de quienes trabajamos contra los monopolios económicos y los monopolios de la comunicación, y eso es algo que lo llevamos con orgullo, más allá de las consecuencias que tenga. Siempre que uno enfrenta la vida pública y política con determinados valores, tiene consecuencias. La verdad que en el caso nuestro, de nuestra generación, Darío, sufrimos mucho menos a las que han sufrido quienes nos precedieron en el camino de esta lucha, que sufrieron 30.000 desaparecidos, que les robaron a sus nietos, que los secuestraron, que los encarcelaron, que los torturaron. Nosotros lo padecemos, nos duele, lo sufrimos, pero sinceramente es mucho menos el daño que nos están causando a nosotros como dirigencia y como hombres militantes y mujeres militantes a los que han sufrido nuestros hermanos en décadas anteriores. La lucha es la misma, es la lucha por los valores, por la diversidad de voces, por las libertades públicas, por las libertades individuales, por el acceso a nuevos derechos, y bueno, eso se paga caro. Esta vez le tocó a Martín. La última de mi parte, hago un cambio de frente. Una pregunta que no hace mucho tiempo uno la preguntaba en off. El tema es que la semana pasada salió un dirigente del Frente Renovador a decir públicamente que estaban peleados Martín Sabatella y Lucas Gui. ¿Es algo así? ¿Es algo parecido a lo que pasa con Cristina Kicillof? ¿O no? ¿Es un invento de algunos para aprovecharse y lanzarse como candidatos? No, yo no, la verdad que no vi, vos me habías preguntado y yo te dije no había oído la nota, realmente no lo hice, pero no hay ninguna disputa, no sé de dónde salió eso. Bueno, sí, me refiero a Marinucci, ¿no? El que dijo, el que prendió ahí el ventilador con esa entrevista. No, pero para nosotros, a ver, la discusión en política existe siempre, pero nosotros somos todos el mismo espacio político, que es el Nuevo Encuentro, y las discusiones que damos dentro del partido, las damos dentro del partido. Después no hay nada sobre lo que alarmarse. Bien, Diego, te agradecemos la comunicación, como siempre. Muy bien, muchísimas gracias a ambos y saludos a la audiencia. Un abrazo. Bien, hasta luego. Ahí pasaba y nos esperó, por suerte, Diego Espina, porque queríamos hablar con alguien con un rol importante como tiene él en Nuevo Encuentro, porque obviamente ayer salió todo el partido a apoyar la posición de Martín Sabatella, como lo viene haciendo también con Cristina Kirchner, ¿no? En causas que son totalmente diferentes, pero que tienen como punto central